Bien, muchas novedades también a nivel de las comunas y varios temas por hablar, y queremos agradecer la presencia de Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, que está con nosotras aquí en Pauta en Alce. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Hay harto tema, pero es inevitable, alcaldesa, El video. el video, porque Vitacura está en todas partes, en las redes sociales, está viralizado. ¿Qué pasó, alcaldesa? Están con investigaciones. Nos referimos, por si alguien no ha visto el video famoso de, digamos, dos personas, porque no voy a decir una pareja, porque no sé si son pareja, pero dos personas teniendo relaciones sexuales al interior del edificio de la Municipalidad de Vitacura. No sé qué departamento es ese, ¿se sabe? Bueno, mira, contarles que ayer apareció este video. Al principio no lo podíamos creer, pensábamos que era fake, de inteligencia artificial, pero después investigando más, viendo las cámaras que tenemos nosotros hacia el Parque Bicentenario, entonces pudimos detectar qué hora era. ¿Qué hora era? O como 8:30, más o menos esa hora. Y 8:30 de la tarde. De la tarde. Y después, bueno, tomamos todas las cámaras que disponemos de ese sector y instruimos una investigación sumaria. El fiscal ya empezó a trabajar desde ayer. Pero ustedes ya saben quiénes son, pensando en las cámaras. Y bueno, el fiscal es el que tiene que llevar esa investigación y proponer sanciones, identificar a los responsables, pero él ya tomó la decisión de suspender a 2 personas. Ah, ya hay 2 personas suspendidas. 2 personas. Yo no puedo comentar más porque es parte de una investigación, es un proceso que tiene formalidades y esperamos que las cosas funcionen y obviamente que nos afecta aparecer en primera plana del LUN. Sí, por esto nos gustaría aparecer porque un patrullero atrapó a un delincuente, destacado por algo positivo, no por esto. Hay muchos funcionarios que trabajan 24/7, arriesgan su vida para que nuestros vecinos estén mejor y la verdad que da rabia. Alcaldesa, pero ya usted puede suspender a una persona porque frente además a mucha gente, porque esto era como una plaza mirando, digamos, la escena en el edificio de la alcaldía de Vitacura. ¿Qué se puede hacer? ¿Solamente sancionar a funcionarios públicos? No, pero aquí hay diferentes sanciones y el fiscal tiene que tomar esa decisión, pero esto es grave y estas personas, dependiendo de los agravantes que hayan, arriesgan hasta ser destituidos. Y eso significa no trabajar durante 5 años en funciones públicas. Acá en Chile o eres destituido y no puedes trabajar por 5 años, no hay como echarte solamente, es más drástico. Y alcaldesa, para entender, porque entiendo que todo es parte de la investigación, pero ¿son las 2 personas funcionarias públicas? Están los que fueron suspendidos son funcionarios públicos. Para ser suspendido tiene que ser funcionario. Ya, pero no están a contrata. Bueno, los funcionarios que son contrata o planta, y eso es lo que puede ser uno u otro. Perfecto. ¿Y esto ocurrió esta misma semana? Eso ocurrió el mismo día que salió. El mismo día que salió. Perfecto. Bueno, pasemos a otros temas. Así que lamentable, sí. Pero yo creo que es importante que hablemos de los temas importantes, seguridad y... Vamos a hablar de seguridad, pero antes quiero pasar rápidamente por también otro tema que, involucra directamente a Vitacura, que es la reformalización de Raúl Torrealba, del exalcalde, y donde se precisaron los montos, ¿cierto? Y se precisan también como el modus operandi en cuanto a las dinámicas que se emplearon supuestamente para lavar dinero, según dice el fiscal Francisco Jacir. ¿Cuál es su mirada? ¿Ustedes siguen siendo querellantes o no sacaron? Sí, eso es lo que me acordaba. No sacaron. No pudieron volver porque usted en ese minuto se quejó de... No pudimos volver, pero sí nos aceptaron a ser víctimas y que nosotros tenemos acceso a la carpeta y estamos como vigilando este proceso que ha sido muy lento. Cuando uno mira... ¿Por qué ha sido tan lento? Que la justicia es lenta, lamentablemente. No es solamente este caso que sea lento, sino todos los casos. Y también lo hemos dicho en forma reiterada, nosotros tenemos que darle más herramientas a los fiscales y sobre todo también a las investigaciones de patrimonio,
todo lo que hace la PDI, se piden informes y muchas veces esos informes tardan mucho tiempo y atrasan las investigaciones. Pero cuando uno ve los montos, no es muy diferente de lo que teníamos en un principio. Aquí se acotaron estos modos operantes y nosotros sabíamos cuando con las primeras denuncias en el 2021. Pero nunca supieron la magnitud que había, ¿no? Mira, no, es como la misma magnitud, no ¿Sí? hay tanta diferencia. Acá estamos hablando de 760 millones que identificó el Ministerio Público. Aquí es importante también mencionar que son platas de esos tiempos, entonces hoy día es mucho más plata, solamente reajustada por UF. Y ahora viene un proceso penal que esperamos que se termine a final de año y después viene un proceso civil para poder recuperar los montos. Yo creo que eso ¿Usted espera que el exalcalde Torrealba pueda terminar preso? De acuerdo a los delitos que fue formalizado, arriesga claramente penas de cárcel. Y eso es lo que ha dicho la Fiscalía también. ¿Y qué fue lo nuevo entonces que se realizó? Porque lo reformalizan esta semena. Usted dice, no hay nada nuevo finalmente. Pero como que precisan exactamente los montos, uno a uno, las boletas. En el fondo es como un resumen de toda la carpeta. Yo creo que aquí lo que pasa muchas veces es que se hable muchas aristas y al final nos concentramos en las aristas que donde había más pruebas, donde estaban las confesiones de los involucrados, que fueron Antonia Larraín, que la directora de Desarrollo Comunitario, también de los contadores que entregaron mucha información. Entonces se concentró en ese modo operandi que era reiterativo de todos los meses, ciertos sobres que se entregaban, que ahí donde está la mayor parte de la plata. Ya, o sea, ¿no hay datos nuevos a su juicio en esta reformalización? No hay datos nuevos. ¿Cómo se precisan Sí. los datos? Yo creo que lo bueno, que igual se ha ido avanzando, hay ya personas que han ido a juicios abreviados, que han aceptado los hechos y eso también ayuda para los juicios que vienen. Solo para terminar con el tema, porque vamos a hablar de seguridad también, pero el exalcalde sigue reafirmando su inocencia. No es su derecho, yo creo que ahora hay que esperar que sea el juicio y que al final las instituciones funcionen. A lo mejor la justicia tarda, pero llega, es importante que llegue. ¿Y usted le convence, o sea, o le suena, o sea, asumiendo, siendo alcaldesa, que, digamos, y según cómo se le ha formalizado al exalcalde, que él haya operado tan solo en esto? Bueno, aquí eran varias personas que trabajaban en esto porque habían boletas falsas, habían subvenciones que se entregaban. Hay 6 personas que son formalizadas, así que no era solo, claramente. Sí. Hablamos esta mañana acá en Pauta Análisis con Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. Bueno, hablemos de seguridad. Uno de los temas que probablemente como de los datos nuevos, en el que hay un gran debate, tiene que ver con la participación de jóvenes, incluso a veces de niños, no sé si a los 13 años se le puede llamar niño, pero de jóvenes en actos de, no solamente en portonazo y en zona, sino que en los niveles de violencia que se ejerce. Y ahí hay un debate, lo vimos la semana pasada acá en Radio Pauta, sobre si subir o no las penas respecto de los jóvenes que delinquen, porque el sistema judicial, muchos dicen que no está siendo efectivo en ese sentido. Y usted mandó una carta al Mercurio, un poco marcando su postura, si usted cree que sí hay que endurecer las penas, porque lo que dice Anual Quesille, por ejemplo, dice que las penas son altas, que el sistema que el problema es que no funciona, dice el defensor de la niñez. Bueno, hay falencia y el sistema podría funcionar mejor, pero yo creo que igual necesita un cambio, sobre todo para los jóvenes que son reincidentes, son reiterativos en su actuar. Y hemos visto en Vitacura, lamentablemente, que están cometiendo delitos violentos. Y esta impunidad, al final, significa que haya más jóvenes que hacen, en el fondo, actos violentos sin que la víctima oponga resistencia. Nuestros detenidos en lo que es robo violento
los jóvenes representan este año un 62%. La mayoría son... y estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de menores de edad, y aquí las edades son principalmente entre 15 y 17 años. Acá no estamos viendo niños de 12 años, son muy raros, a veces tenemos algún caso. Entonces, aquí entre 15, 16, 17, muy violento. Y uno dice, ¿por qué cuando cumplen los 18 dejan de ser violentos? ¿Y por qué? Porque son inteligentes también, porque saben que si cometen un delito violento después de los 18, un robo con violencia, quedan presos por 5 años. En cambio, saben que en este sistema, por ejemplo, hacen un portonazo de encerrona, y nosotros hemos visto la sentencia, quedan en libertad asistida especial, entonces quedan libres. Hemos tenido casos que lo han detenido 9 veces en un año. Y a veces uno dice, estos jóvenes, por los derechos de ellos, dejémoslos libres. Pero al final, por los derechos de ellos, mejor dejémoslo en un sistema cerrado, porque es la única manera de protegerlo y sacarlo. Pero para porque ser muy que directa, terminan muertos en muchos casos. Hemos tenido varios casos que al final siguen en el sistema, en el crimen organizado, y terminan en una pelea entre pandillas. Pero lo que usted plantea, alcaldesa, es que finalmente se aumenten las penas a jóvenes delincuentes. O que se rebaje la edad. Que se rebaje la edad, que vayan presos, o nada más, para poder entender. Porque el Sename y todas esas otras instituciones tampoco funcionan mucho. No funcionan, y hay que hacerle una vigilancia para ver al final si... Primero, si los niños están adheriendo o no, porque dejan de adherir y no pasa nada. Eso yo creo que es lo primero. Pero contarle, para ser más preciso, cuando un joven, que es en nuestros casos, que lo vemos de forma reiterada, comete un robo con violencia, generalmente, si tiene antecedentes previos, queda en una suerte de prisión preventiva que se llama internación provisoria. Estos juicios, ahí los sacamos del sistema. Estos juicios son muy rápidos porque son jóvenes, y después quedan en libertad asistida especial, y muchas veces vuelven a delinquir, los que son reincidentes. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que tenerle más control, porque ese joven muchas veces es parte de una familia también de delincuentes, también a veces tiene consumo de droga. Tenemos que sacarlo del sistema, porque si no, al final... Pero ¿qué significa sacarlo del sistema? Porque ya, entonces, para que quede bien claro, no es que usted quiera por rebajar, porque hay quienes, de hecho, candidatos presidenciales que están por rebajar la edad a 12 años de imputabilidad. No es eso. Pero sí que no queden en el régimen que quedan hoy, sino que realmente un régimen cerrado. Cerrado. En un régimen cerrado para hacer... Cárcel para menores. Pero hoy día hay instituciones, sí, pero al final la mayoría de estos jóvenes quedan libres. Ese es el problema. Y no hay control. O sea, que sea cerrado efectivo. Cerrado efectivo, de que realmente nos aseguremos de que lo sacamos del círculo y no siguen cometiendo delitos violentos. Ahí hay un punto que se ha estudiado y hay tanto diagnóstico al respecto, que el comilla, encerrado efectivo, si no existe finalmente planes de reinserción, tampoco sirven. Porque lo que está pasando en el mundo es que las situaciones ligadas a narcotráfico, a crimen organizado, las cárceles o los cerrados efectivos se convierten en oficinas de delinquir, no en una recuperación de ese individuo. Pero las cifras demuestran de que los jóvenes hoy día están cometiendo más delitos violentos porque hay impunidad y ven la impunidad. Y también, como el narcotráfico o el crimen organizado sabe que estos jóvenes van a quedar libres, los ocupan mucho más. Los soldados. Entonces, ¿por qué no cambiamos eso? Porque uno ve claramente una baja a partir de los 19 años de que cometen menos delitos violentos. Cuando no es necesario, no los cometen. Vemos mucho más delincuentes mayores cometiendo robos con fuerza. Si no es necesario la violencia, no la usan. En cambio, este joven, porque se siente que es, en el fondo, puede hacer cualquier cosa, es mucho más avesado. Y podemos tener después jóvenes matando porque ven que no les va a pasar nada. Entonces, tenemos que aumentar las penas efectivas de régimen cerrado. Y cuando pasa, ahí siguiendo el sistema, cuando un joven comete un delito,
se le rebaja un grado la pena. Entonces, por ejemplo, en el caso de un robo con violencia, si es mayor puede tener una pena desde 5 años y un día a 20 años. Un joven puede tener, la pena máxima que puede tener es 5 años para abajo. Claro, porque estamos hablando de menores de edad, ¿no? 5 años Sí. para abajo. Y después, ¿en qué régimen la puede tener? Puede ser régimen cerrado, régimen semicerrado o libertad asistida especial. Pero, y lo por que vemos ejemplo, que se opta en todas las veces en libertad asistida especial. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Que si es reincidente ya no puede ser libertad asistida especial, tiene que ser régimen cerrado. Hoy día hay un proyecto en discusión en el Senado. Sí. Yo leí todos los diferentes invitados que han expresado su opinión y ahí la presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra, dice de que este sistema hoy día no está funcionando para los reincidentes. Claro, pero y no que está- se requiere cambios en la ley. Ya, claro, porque digamos, también el defensor de la niñez, como lo citaba Claudia, decía que las penas son graves, son altas, que lo que no está funcionando es que primero se apliquen y que se vigilen en las medidas cautelares, por ejemplo, y la reinserción de esos menores. Yo creo que yo invito al defensor que lo vea mucho más en detalle, no lo vea como general. Yo comparto que para los primeros delitos, los delitos menores, porque este joven generalmente empieza con un delito menor, ahí tenemos que hacer un plan de reinserción rápido, en libertad, no cerrado, pero que funcione y que haya un control de la adherencia. Pero seguramente ahora... Y si hay droga, que también se los lleve a estos jóvenes para que puedan a centros de tratamiento, para Bien. que puedan salir de la droga. Y alcaldesa, Pero bueno, viene una campaña presidencial en curso que seguramente este tema va a ser debiera ser parte del debate, porque de diagnóstico en Chile estamos llenos. Probablemente vamos a necesitar ahora, ¿no es cierto?, empezar a tener políticas públicas que apunten a todos los tipos de problemáticas que estamos atravesando. Camila Merino.